Hola, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana estamos ya en nuestro devocional número 40, basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional en esta mañana es Consagración del pecador. Consagración del pecador. Vamos a hacer la lectura del Salmo número 40 para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que te aman tu salvación. Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Bien, en esta mañana estamos meditando ahora en esta consagración del pecador a través de este salmo. Vemos ahora una combinación de varios salmos. En este caso podría ser del Salmo 70 y conforman ahora el tema del Salmo 70 junto con este Salmo 40, una unidad de pensamiento. De todos los salmos que hemos revisado, vemos que el tema para el salmo es una experiencia de vida. Es una experiencia que el salmista ha vivido después de pecado y de haber experimentado el perdón. Después de que enfermedades le han asolado, que incluso llegó a pensar que podría morir, ahora reconoce que de la mano de Dios ha recibido la sanación, que de la mano de Dios ha recibido la liberación, y consagra ahora también su voluntad a la de Dios. Esta experiencia de consagración es vista como una consagración
a la voluntad de Dios, que se hace de una forma madura, que se hace de una forma consciente. El Salmo, en su estructura, está dividido en dos secciones principales, que se unen a un cántico personal de acción de gracias por las intervenciones que Dios ha tenido en el pasado. Vemos la súplica personal, el lamento individual, que se articula desde el peligro extremo, desde esta situación de peligro extremo, y ahora nos sirve para que nosotros podamos entender que ante situaciones de crisis el Señor ha respondido a sus clamores de forma salvadora en el momento preciso, en el momento adecuado. Y debido a esas acciones que el salmista ha vivido, ahora puede expresar, ahora puede decir de una manera segura que Dios siempre llega cuando hemos suplicado su manifestación redentora en nuestras vidas. Siempre atiende a nuestra súplica. Lo hace de la mejor manera porque esto atiende a su voluntad. El Salmo habla de esta acción de gracias y esta súplica individual. Si hacemos una revisión un poco más específica del Salmo, vamos a encontrar estas secciones cuando empieza a pensar, cuando enumera, cuando ve con agrado la salvación que ha recibido de Dios. Hay esta división en cuanto a la escritura. En la primera sección, del versículo 1 al versículo 10 de este Salmo 40, vemos la acción de gracias. En esta sección vemos la base de la enseñanza y vemos que el rey presenta peticiones delante de Dios. La espera paciente hace que el Señor se incline y escuche el clamor del rey. El Dios de la Biblia está atento a las necesidades de su pueblo y responde a sus clamores en el momento adecuado. En el poema podemos ver que las oraciones y peticiones previas hechas al Señor por medio del rey tuvieron su contestación en el momento adecuado. La paciencia es un elemento fundamental en la oración, pues pone dentro de la esfera humana la necesidad de demostrar confianza en el Señor sin tomar en consideración las presiones del tiempo, lo apurado de la situación, lo intrincado de las circunstancias. La intervención divina sacó aquí al rey y por consiguiente a su pueblo, a su nación, de aquel pozo de desesperación, de aquel lodo cenagoso, que son imágenes que nos hablan de una crisis que se enfrenta, de una crisis con complejidad alta, porque dice que poner los pies sobre peñas y enderezar sus pasos ha sido la intervención que Dios ha puesto sobre su vida, sobre la nación, sobre el rey, y ahora le generan estabilidad, seguridad, fortaleza y firmeza. La idea es en este salmo que nos transmite la seguridad, una transición de inseguridad a una transición de seguridad, de lo frágil a lo estable, de lo que no tiene fundamento a lo que tiene una base permanente. Finalmente, las acciones de Dios han hecho que el rey entone alabanzas, que tenga en su corazón ese deseo de elevar cánticos, incluso cánticos nuevos, como decía en el Salmo 33, que es una imagen de júbilo, de contentamiento, de alegría, de felicidad,
de que su copa está rebosando, como decía el Salmo 23, para que la gente vea lo que puede hacer el Señor con su pueblo y reconozcan su poder y su autoridad. El Salmo reconoce aquí la capacidad divina de intervención y presenta una bienaventuranza. Es dichosa la gente que confía en el Señor. Es dichosa la gente que no se deja impresionar ni engañar por las personas soberbias. Es dichosa la gente que no se desorienta por las palabras y las actitudes de los mentirosos. Son felices quienes no permiten que las actitudes arrogantes y hostiles les desconcierten, ni les atribulen. Viven alegres aquellos quienes no desvían su vida para seguir en pos de la mentira. Son felices aquellos que no desechan las enseñanzas de Dios y van tras dioses ajenos. El Señor aumenta de forma extraordinaria sus maravillas y pensamientos hacia el pueblo. No es posible contar o enumerar esas bendiciones divinas, dice en el versículo 5. No pueden ser enumerados. Las referencias del versículo 6 y 7 nos hace ver que se han ofrecido sacrificios y ofrendas que se demandaban en el libro de Deuteronomio. Cuando el salmista dice que en el libro, el rollo del libro está escrito sobre él, seguramente se refiere a las situaciones legales que tenían que cumplir los reyes. Las exigencias en ese instante para el rey no solamente correspondía a las situaciones de adoración, sino también a las dimensiones internas y espirituales de sus responsabilidades. Tenía al cuidado la enseñanza del pueblo, tenía a su cuidado que el servicio se siguiera manteniendo en el templo y todo lo necesario para cuidar de que no fuese invadida la nación. Dios exige del rey y del pueblo algo más que sacrificios, algo más que ofrendas, algo más que holocaustos y expiaciones. Hacer la voluntad divina es mucho más importante que llevar a cabo ritos, cumplir demandas morales y éticas, o cumplir en tiempo y forma con las celebraciones. Tener la ley en el corazón es mejor que memorizarlas e ignorarlas y no cumplirlas. Es por eso que la idea del salmista no es rechazar el sistema de sacrificios, sino ponerlos en la justa perspectiva. Las ceremonias religiosas deben fundamentarse en compromisos serios que nazcan en el interior de las personas. La frase cuando dice, has abierto mis oídos, ahí en el versículo 6, alude a la acción divina, donde Dios está interviniendo activamente en nuestra vida y nos permite y nos prepara para escuchar, nos prepara para entender y nos prepara para aceptar la voluntad divina. Ese acto de Dios genera en las personas obediencia y fidelidad. La incorporación de la ley divina en el corazón del rey produce la afirmación de la justicia. El resultado de la identificación y el reconocimiento de los valores importantes en la ley del Señor hace que la gente anuncie la justicia, publique la fidelidad, celebre la salvación, no oculte la misericordia y promueva la verdad. Esos valores que ponen de manifiesto el fundamento moral y ético de la ley se convierten en una expresión pública, se manifiestan
en medio de la gran congregación, que puede ser la comunidad de creyentes o el pueblo mismo. Para los versículos 11 y 12 observamos la transición entre estas dos secciones del Salmo. El salmista ahora reconoce de forma pública las manifestaciones de Dios en el pasado y ve la acción divina en el presente. La oración cambia, se modifica para poner de manifiesto la naturaleza de la crisis y revelar la gravedad del problema. La oración esencialmente es un anhelo de misericordia y una petición para que la verdad divina le acompañe para siempre. Y es lo mismo, el mismo sentido que tenemos hoy nosotros para la oración. El salmista se siente rodeado de males, entiende que las acciones malvadas le han alcanzado, percibe que no puede levantar la cabeza, que es una imagen de humillación, de dolor, de derrota, de angustia, de desesperanza, de desolación incluso. Los problemas que le aquejan se han multiplicado más que los cabellos de su cabeza, para decirnos o transmitirnos que son muchos o son incontables. Como resultado de su crisis, hasta el corazón le ha fallado. Hay una condición de salud que ahora nos transmite el sentido de dolor interno que le produce estar en medio de tanta adversidad, de tantos problemas. Del versículo 13 al 16, el salmista prosigue ahora con su clamor y presenta su caso delante de Dios. Esta sección nos deja ver que su petición es directa y clara, pues necesita urgentemente la liberación y el socorro. En su plegaria pide la intervención divina contra sus enemigos. Pide que sean retribuidos en su justicia, su actuar. Fundamentado en sus preocupaciones y necesidades, el escritor pide a Dios que sus adversarios sean avergonzados, sean confundidos y sean asolados. La gente que busca al Señor debe gozarse y alegrarse. Las personas que aman la salvación divina deben enaltecer al Señor en todo tiempo. Y para el versículo 17 vemos que el salmista finaliza el poema con una declaración de seguridad, esperanza y porvenir. El salmista reconoce públicamente y afirma que aunque esté en una situación extrema de aflicción, que aunque esté en una situación extrema de necesidad, que aunque esté en una situación extrema de crisis, el Señor no le olvidará. Reconoce además que su ayuda y liberación provienen de Dios. Y es a Él quien le suplica que no demore en su intervención salvadora. Con esta oración, el poema se mueve desde las alabanzas por las acciones divinas en la historia hasta la esperanza por lo que el Señor puede hacer en el futuro. Desde una perspectiva para el creyente, este salmo puede leerse con un sentido de realidad. La vida es compleja y las personas deben entender que ante las adversidades no deben sucumbir ni sentirse destruidas. El salmista reconoce que tanto su pasado como su futuro están en manos de Dios. El poeta afirma que las acciones divinas en la historia son el preámbulo de sus intervenciones del futuro. El salmista propone que esta experiencia que está en este tenor de valores éticos y conducta de las personas no debe ser una experiencia religiosa superficial y legalista.
sino que debe ser un estilo de vida que se base en convicciones que afirmen la justicia y los valores que identifican la relación de Dios con cada uno de nosotros. El salmista clama por este rescate. El salmista está hablando de esta liberación. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. El Salmo nos presenta esta verdad. El Salmo nos lleva a este orden de esperar pacientemente en Jehová. Esperar pacientemente en Dios, que oiga nuestra oración y nos libere de cualquier peligro. Ni siquiera Dios recibió respuesta a sus oraciones de forma inmediata. Pero reconocía a Dios, Cristo, que la demora no significaba la negación de su petición. Dios siempre contesta la oración en el mejor momento para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y aunque el rescate de Cristo fue único, todos nosotros podemos seguir experimentando el poder de Dios. Todos nosotros podemos seguir experimentando la salvación de Dios. La vida está llena de tribulación. La vida está llena de sufrimientos. Y una vida alejada de Dios, una vida alejada de Cristo, se encuentra en grave peligro. Hay enfermedades, hay sufrimientos, hay tristezas. La mejor forma que podemos enfrentarlos es tomados de la mano de Dios. A menudo, cuando buscamos dirección, parece que estamos extraviados, parece que estamos en un sótano oscuro. Y sin lugar a dudas, en alguna ocasión nos veremos acorralados, cercados por el luto, por la soledad y el desánimo. Claro que vamos a vivirlo, claro que vamos a sufrirlo. Pero cuando oramos, cuando lloramos, cuando gemimos a Dios, encontraremos respuesta. Debemos aprender del ejemplo de Cristo y esperar pacientemente en Dios, en su buen tiempo, en sus propósitos, porque siempre se acercará a nuestro lado y nos sacará del pozo. La vida de Cristo nos enseña que no podemos contar la misericordia de Dios, las obras de Dios y sus pensamientos de gracia hacia sus seguidores, hacia los creyentes, son incontables. ¿Quién puede describir todos los detalles de la creación? ¿Quién puede describir todas las situaciones en que Dios interviene con su maravillosa providencia? ¿Quién puede comprender la magnitud de sus bendiciones espirituales? A veces hablamos de lo que recibimos. A veces hablamos de lo que recibimos de Dios y lo hacemos de manera muy concreta. Hablamos de la elección. Hablamos de predestinación. Hablamos de la doctrina de la justificación. Pero también hay redención, hay propiciación, hay perdón, hay limpieza. Ha ejecutado sobre nosotros salvación.
Hay un nuevo nacimiento. Hay un espíritu que mora en nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hemos recibido las arras del Espíritu. Se ha derramado sobre nosotros unción. Estamos en un proceso de santificación. Hemos sido recibidos como hijos y herederos. Y esperamos la final glorificación. Y son solamente algunos de los temas. Y cualquiera de estos temas nos llevaríamos no media hora. Nos llevaríamos tal vez días, semanas, meses, años en poder comprenderlos. Por eso dice, si yo anunciare y hablare de ellos, no podrían ser enumerados. Cuántas bendiciones tenemos sobre nuestra vida y cuán insensibles somos a la gracia y misericordia de Dios. Las hemos recibido como un regalo y tal vez no las hemos apreciado en su real dimensión. Tal vez estamos tan acostumbrados a vivirlos que no hemos meditado en lo que sucede en nuestra vida a cada instante, a cada momento, en cada situación de vida. Cómo es que Dios es el ayudador y el libertador de nuestra vida en todo momento por medio de Cristo. A veces exclamamos, Señor, no te tardes. Pero la respuesta no tarda en venir. Al tercer día, Dios extendió su mano desde el cielo y libró a su Hijo de ese pozo desolado. Y aquí mismo en este salmo vemos la respuesta de Dios a la oración. Que no sea nuestra relación con Dios algo infructuoso. Que cada día nuestra confianza en Dios se incremente. Porque la fe persistente no tiembla ante la adversidad. La fe persistente no tiene miedo delante de la tribulación. La fe persistente no se ve afectada por los éxitos y la prosperidad que tengamos en la vida. La fe persistente no cede a la tentación. Una fe persistente no se turba cuando vengan sobre nosotros acusaciones. La fe persistente no se desalienta cuando pensamos que las promesas han retardado. O como hemos hablado en los salmos anteriores, en los devocionales anteriores, cuando Dios guarda silencio. La fe persistente no se deja influir por la lógica humana. La fe persistente está basada en cosas espirituales. Y la fe persistente ve a través del horizonte del tiempo. Está seguro de lo que ha de recibir. Está seguro de lo que Dios ha hecho. Está seguro de lo que Dios está haciendo y está seguro de lo que Dios hará. Esa es nuestra confianza. El salmista alaba a Dios. Piensa en el plan de Dios, que es más grande que sus propias necesidades. No quiere estorbar la gloria de Dios. Su primer interés es que Dios sea engrandecido. Y ese debe ser también nuestro propósito. Que el nombre de Dios sea glorificado en todo tiempo. Que el Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.